quizás no cobrase tanta importancia cuando se empezó a dar un poco de protagonismo al aspecto de la salud mental y de la psiquiatría, especialmente durante las primeras revoluciones dentro del campo de la psicología. Sin embargo, en la actualidad, la salud mental es un asunto muy serio, tanto a nivel social como a nivel sanitario, y por desgracia no se le da mucha importancia. Si nos remontamos a las palabras del diputado español de Más Madrid, Íñigo Errejón, en el Congreso mencionó un fármaco especialmente, y es que en la actualidad la sociedad española está muy condicionada al consumo de benzodiazepinas, pero especialmente hay una que supera todos los récords y cada vez va a más. Esta sustancia se conoce bajo el nombre de bromazepam, pero en el Congreso de los Diputados sonó su nombre genérico, que es con el cual más se conoce, el Lexatin. El bromazepam es un fármaco que pertenece a la familia de las benzodiazepinas, y dentro de las mismas, el bromazepam está considerado en la actualidad como una de las benzodiazepinas más consumidas y que se prevé que su consumo y receta facultativa vaya incluso a más, especialmente en países altamente desarrollados y con problemas en la gestión de la salud mental, como por ejemplo en España. El bromazepam junto con el alprazolam son considerados los dos primeros hijos o primogénitos de la benzodiazepina madre, del diazepam. El bromazepam lo podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo diversos nombres comerciales, siendo el más conocido el nombre de Lexatin. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química del bromazepam, donde vemos la especial particularidad en común con todas las benzodiazepinas, es decir, la estructura madre del propio diazepam, al cual se le han ido cambiando y transformando algunos grupos funcionales, como por ejemplo la presencia de un grupo amino en el anillo central, la presencia de un átomo de nitrógeno, en el grupo benzol funcional terminal, y la principal característica del bromazepam y que le hace significativo dentro de su propia familia, que es la presencia de un átomo de bromo, de ahí el nombre de bromazepam. Sin desviarse mucho de la línea de su familia benzodiazepínica, el bromazepam se utiliza como ansiolítico, así como también como fármaco en combate contra el estrés. Pero debemos de tener en cuenta una cosa muy importante, y es que todas las benzodiazepinas, sea el diazepam, el bromazepam, el alprazolam, el ketazolam, el clonazepam, todas tienen una alta particularidad de afinidad respecto a una función dentro del sistema humano, es decir, del cuerpo humano. En este caso, el bromazepam es un poderoso ansiolítico, pero a su vez también se utiliza para inducción del sueño, es decir, el bromazepam se considera un ansiolítico, sedante e hipnótico, al contrario que otros fármacos semejantes como por ejemplo el alprazolam, que tiene una mayor afinidad como ansiolítico. Y el bromazepam también lo podemos utilizar para el tratamiento de las fobias, de los trastornos obsesivos compulsivos, en ámbitos especializados como por ejemplo en psiquiatría y en psicología, y también se utiliza
en las psicoterapias, así como la inducción del sueño, en la sedación o incluso en la instauración de cuadros hipnóticos, pero más cuando se utilizan dosis altas del bromazepam, que de ahí ya empiezan a notarse los efectos hipnóticos del mismo. Está claro que el bromazepam no se desliga de su familia farmacológica. Incluso aun teniendo la particularidad de un átomo de bromo en su estructura bioquímica, tenemos que saber que el bromazepam no se utilizará cuando el paciente presenta un cuadro de alergia o de hipersensibilidad a la familia de las benzodiazepinas, independientemente de que sea el diazepam o el alprazolam. Tampoco utilizaremos el bromazepam si el paciente presenta cuadros de apnea, así como de insuficiencia respiratoria aguda, ya que como veremos más adelante, el bromazepam tiene un cierto efecto de relajación respiratoria, de presión respiratoria. Tampoco se debe utilizar cuando el paciente tiene cierto grado de nefropatía y o hepatopatía, así como tampoco debe de utilizarse en pacientes con miopatías, como por ejemplo en la miastenia gravis, especialmente si estos pacientes no están tratados con su farmacología respectiva. Y dentro de las precauciones tenemos que saber que el bromazepam hay que tener cuidado en poblaciones límites, como por ejemplo en la pediatría o en la geriatría, primera edad o tercera edad. De nuevo, en pacientes con cierto grado de daño hepático y o renal, así como también si el paciente tiene problemas respiratorios, los cuales se podrían agravar con el uso del bromazepam. Se ha demostrado que en ámbitos especializados, en este caso en salud mental, el bromazepam puede producir ciertas reacciones psiquiátricas, así como de tipo paradójicas, las cuales no es que sean usuales ni frecuentes, pero se han documentado algunos casos, por lo cual hay que tener en cuenta el estado mental del paciente psiquiátrico. Por supuesto, el bromazepam, como todas las benzodiazepinas, no se debe de mezclar ni con el alcohol ni con ciertas sustancias tóxicas, es decir, drogas o estados de drogadicción. Y el bromazepam, al igual que su familia, puede crear tolerancia, por lo cual la retirada del bromazepam será de forma gradual, ir bajando poco a poco las dosis para que el cuerpo se vaya deshabituando del bromazepam y directamente ahí su retirada total. Y por supuesto hay que revisar las interacciones del bromazepam con el resto de la farmacología existente. El mecanismo de acción del bromazepam es absolutamente idéntico al resto de su familia, ya que, como bien recordamos, absolutamente todas las benzodiazepinas actúan a nivel del sistema nervioso central mediante la estimulación o exaltación de uno de los principales neurotransmisores inhibitorios dentro del organismo, siendo en este caso el neurotransmisor conocido como GABA o ácido gamma-aminobutírico. Por lo cual el bromazepam a nivel del sistema nervioso central mediante la estimulación o el agonismo por los receptores GABA tiene un efecto tanto ansiolítico, sedante e hipnótico. Pero estos dos últimos, los efectos sedantes e hipnóticos, se suelen demostrar o se suelen evidenciar cuando se utiliza el bromazepam a dosis altas. La vía de administración más usual del bromazepam es la vía enteral, debido a la presentación en comprimidos que varían entre dos dosis aproximadamente, de 1,5 miligramos y de 3 miligramos, pero existen algunas presentaciones físicas de algunas farmacéuticas que incluso aumentan la dosis a 6 miligramos, pero suelen ser bastante raras, especialmente las que más nos vamos a encontrar en el mercado sanitario y
farmacéutico y hospitalario son de 1,5 miligramos y de 3 miligramos. La posología más común del bromazepam está bastante estandarizada y aunque cada vez se utiliza más, se receta más y se consume mucho más, en este caso en España, debido al cierto abandono que tenemos de la salud mental, tanto en el ámbito de atención primaria como en el ámbito hospitalario, tenemos que decir que las dosis de bromazepam siempre deben estar arraigadas a las necesidades del paciente y, por supuesto, utilizar siempre la mínima dosis efectiva, ya que el bromazepam, como todas las benzodiazepinas, puede crear cuadros de tolerancia y efectos terapéuticos de tipo techo, por lo cual siempre hay que comenzar desde abajo e ir subiendo la dosis progresivamente si fuera necesario. Por ejemplo, si utilizamos el bromazepam en los ámbitos de atención primaria y o centros de salud o ambulatorios, utilizaremos de 1,5 a 3 miligramos cada 8 o 24 horas, según la necesidad del paciente. Que nos vamos a la atención secundaria, en este caso al hospital o ámbito hospitalario, doblaremos la dosis de 6 a 12 miligramos diarios, según la necesidad del paciente, y fraccionando la dosis, evidentemente, ya que el bromazepam a dosis altas tiene un efecto muy marcado de tipo sedante e hipnótico, y eso no nos interesa, por lo menos en el uso actual del bromazepam. Y si utilizamos el bromazepam en poblaciones jóvenes, en este caso en pediatría, utilizaremos una dosis aproximada en cálculo de 0,1 a 0,3 miligramos por kilogramo diarios. De nuevo, fraccionando la dosis y según la necesidad del paciente. Y por supuesto, el bromazepam, como todas las benzodiazepinas, no debe de autoconsumirse. Siempre hay que tomarlo bajo receta, control y prescripción, así como valoración facultativa, no por nuestra cuenta. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad del bromazepam con el resto de la farmacología existente, deberemos de hacer una exhaustiva comprobación y revisión bibliográfica sobre qué sustancias y fármacos se pueden administrar a vez o no con el bromazepam. Y dentro de las interacciones tenemos que saber que el bromazepam tiene agonismo, así como sinergia con todas las familias farmacológicas que pertenezcan al cuadro de los depresores del sistema nervioso central o depresores de la actividad nerviosa. Como por ejemplo, con familias como los barbitúricos, los narcóticos, los neurolépticos, los sedantes, los anestésicos, los antihistamínicos y por supuesto con la propia familia, es decir, con las benzodiazepinas. Y también el bromazepam tiene agonismo con los inhibidores de la enzima CYP3A4, por lo cual hay que valorar muy bien el historial clínico del paciente y ver si toma algún fármaco que sea inhibidor de esta isoenzima, la cual puede haber una mayor sinergia si se administra, o mejor dicho, si se administra el bromazepam a la vez con otros fármacos que inhiban al CYP3A4. Resulta muy difícil desligar al bromazepam de su familia farmacológica, ya que el bromazepam, al igual que el alprazolam o el propio diazepam, producen casi los mismos efectos adversos, los cuales suelen ser muy marcados si se utilizan grandes dosis o dosis altas del bromazepam. A dosis normales o incluso a dosis bajas para evitar la tolerancia,
El bromazepam puede provocar estadios de confusión, así como de depresión, tanto del sistema nervioso central como del sistema respiratorio y como depresión psicológica también. De nuevo, recordar el caso de que se han documentado ciertos estudios donde el bromazepam ha creado algunas reacciones de tipo paradójicas o incluso hasta de rebote, por lo cual, de nuevo, hay que tener mucho control con el uso del bromazepam en pacientes psiquiátricos, más especialmente si estos tienen una gran afección mental. De nuevo, hemos repetido que el bromazepam puede crear tolerancia, y si el bromazepam se retira de forma brusca, puede aparecer en mayor efecto adverso de la benzodiazepina. La aparición del cuadro de abstinencia, que el cuerpo quiere lo que le estábamos dando, lo que le producía, por así decir, placer y anodinia. Por lo cual, el bromazepam, mejor retirarlo de forma gradual y bajándolo poco a poco. A nivel general puede provocar cefaleas y mareo, y a nivel de coordinación y neurología puede provocar ataxias, así como amnesias, especialmente de tipo retrógradas. A nivel respiratorio puede provocar insuficiencia respiratoria, ya que el bromazepam, como todas las benzodiazepinas, pueden crear cuadros de depresión respiratoria, por lo cual en pacientes con un alto grado de neumopatía, casi que mejor evitar el bromazepam, incluso sus dosis mínimas. Y también puede producir fatiga a nivel general. Y en el embarazo y la lactancia, el bromazepam tiene categoría D, es decir, es un fármaco teratógeno. Se ha demostrado que puede provocar daño y malformaciones durante el embarazo y provocar grandes reacciones adversas en el lactante, ya que el bromazepam secreta por la leche materna. Por último, nos queda decir que el bromazepam, dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas de depuración extracorpórea, no hay mucha información sobre si es un fármaco dializable y usualmente no suelen requerir un ajuste de dosis, salvo en aquellos pacientes con un alto grado de hepatopatía o de nefropatía, así como también de neumopatía, donde se utilizan las mínimas dosis efectivas. Incluso se evita utilizar dosis techo. De nuevo decir que el bromazepam es muy importante no consumirlo de forma directa por el paciente. Hay que evitar el autoconsumo. Incluso en aquellos países con un alto grado de receta y de prescripción del bromazepam, siempre hay que utilizarlo bajo criterio clínico. De nuevo, también tenemos que repetir que el alprazolam, al igual que todas las benzodiazepinas, puede provocar alteraciones del sistema nervioso central, por no decir que ese es su principal efecto terapéutico y mecanismo de acción. Por lo cual el bromazepam es mejor no utilizarlo en los ámbitos laborales y de trabajo, más en aquellos sitios donde se requiere una gran atención en el ámbito laboral, como puede ser el uso o el manejo de maquinaria pesada o incluso durante la conducción. Y por supuesto, el bromazepam, como todas las benzodiazepinas, tiene su antagonista, ya que se pueden producir casos de intoxicación con el bromazepam, sea de forma voluntaria o accidental. Aquí es donde entra el principal antídoto de todas las benzodiazepinas, el flumazenilo, el cual lo utilizaremos a la dosis recomendada.